Muy bien, muy buenas noches con todos. Nuevamente, domingo a domingo, saliendo por el canal del Partido Democrático Perú Unido, principalmente para poder llevar adelante diferentes conferencias. Y hoy día tenemos una conferencia importantísima. Desde ya le damos la bienvenida a nuestro hermano, amigo, el doctor Fermín Valdivieso Villena, quien va a hacer una ponencia de un tema de actualidad referido a la suspensión perfecta y sus implicancias. Doctor Fermín, muy buenas noches, un gusto saludarlo. Bienvenido al canal de la Escuela Política del Partido Democrático Perú Unido. Buenas noches, doctor Charlie Carrasco. Bueno, agradecido por la invitación, agradecido también sobremanera por esa iniciativa de preocuparse por temas de actualidad que necesariamente son el día a día hoy, con la problemática que se viene sufriendo, con esa pandemia ya saliendo de un modo muy paulatino de la emergencia decretada por el gobierno. Hay este y otros temas de actualidad en el quehacer jurídico que preocupan, ¿no?, al sector empresarial, a la micro y pequeña empresa y al sector empresarial en general. Ojalá que de manera sucinta y breve podamos dar algunos alcances importantísimos sobre pues, ese tema de actualidad laboral que estamos trayendo sobre la suspensión perfecta. Ojalá que podamos colmar las expectativas de tu público y ojalá que podamos dar algún alcance. Muchísimas gracias, doctor. Yo creo que va a ser fructífera y la población peruana, no solamente los conocedores del área jurídica, sino también la misma sociedad, los trabajadores, necesitan saber estos temas. Muy bien, sin más preámbulo, vamos a empezar con esta conferencia. Doctor Fermín, adelante, por favor, con su conferencia. Bien, muchas gracias, doctor. Doctor Charlie Carrasco, muchas gracias por el pase. Bueno, vamos a iniciar esta conferencia sobre la suspensión perfecta, dando algunos alcances importantes sobre cómo es de que en sí toda norma, y mayor aún una norma de carácter laboral, se debería de aplicar o interpretar sus alcances, ¿no? Teniendo en cuenta que básicamente vivimos en un sistema democrático de derecho sobre una base jerárquica de normas o de jerarquía de las normas y teniendo en la cúspide como ley de leyes o la ley madre de la Constitución. Y yo lo digo por la importancia que tiene pues el derecho laboral, teniendo en cuenta que en sí el derecho laboral entraña pues un derecho puramente constitucional, ¿no? Bien, dicho esto, pues, fíjense, para poder entender, en este caso, la suspensión perfecta de labores, o para poder entender el derecho laboral, yo siempre en aulas a mis alumnos les he tratado de hacer entender el derecho desde el punto de vista principista, ¿no?, de sus inicios, de sus principios, la base teórica que se pueda tener sobre esto, para poder, sobre esa base, entender cuáles son sus alcances prácticos. Dicho esto, pues, no puedo dejar de decir de que toda interpretación de las normas en el Perú sobre esa base del sistema jurídico normativo, que como les recuerdo es un sistema jurídico de base constitucional, donde impera la jerarquía de las normas sobre la base de que toda norma se interpreta siguiendo los parámetros constitucionales y siendo el derecho laboral un derecho constitucional, toda norma de carácter constitucional como el derecho del trabajo, el derecho laboral, debe interpretarse de manera sistemática. ¿A qué voy con esta idea y qué es lo que importa una interpretación sistemática? Bien, la doctrina, por ejemplo, en el derecho civil nos habla de que se puede hablar de una interpretación sistemática cuando, por ejemplo, en un contrato, en el aspecto civil, tú interpretas alguna colisión o contraposición de algunos de las cláusulas de un contrato. Para que tenga validez esa interpretación tiene que hacerse en conjunto con las demás cláusulas, para que no pierda la esencia ni el sentido jurídico de dicho contrato, que tú sabes que como contrato
Los abogados sabemos que el contrato es fuente de derecho, el contrato es ley entre las partes, ¿no? Al igual, el derecho en sí no puede dejar de interpretarse de manera sistemática. Ello importa, pues, de que el derecho laboral se tendrá que interpretar siempre haciendo prevalecer el aspecto jurídico normativo de las normas en un rango jerárquico por debajo y en aplicación y respetuosamente de la Constitución Política del Estado peruano. Dicho esto, querida audiencia, es importante entender esto para poder llegar a concebir la suspensión perfecta no solamente como una institución jurídico-laboral, por así decirlo, sino como una institución jurídico-laboral, pero que también tiene matices y que lógicamente va a tener la necesidad de valerse de las normas generales del derecho administrativo, como es la ley 27444, para entender que la suspensión perfecta de labores en sí, fíjense, implica pues un procedimiento administrativo, ¿no? Un procedimiento administrativo en el cual el ente rector o quien tendrá a cargo el procedimiento es el Ministerio de Trabajo. Bien, dicho esto, pues vamos a primeramente a entender qué es la suspensión perfecta de labores. Fíjate, querido doctor Carrasco, la suspensión perfecta de labores no es algo que sea novísimo, que el Estado peruano esté innovando de repente en ese periodo de emergencia. La suspensión perfecta de labores es algo que ya el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es la norma que recoge la relación laboral de carácter privado, lo que lo conocemos los abogados, ya que hay, por así decir, dos grandes grupos del derecho laboral, ¿no? El grupo del derecho laboral del sector público y el grupo del derecho laboral privado. El sector público, pues, se rige por la 276 y el sector privado, que es donde tiene alcances esa suspensión perfecta decretada por el gobierno, es justamente en el sector del régimen laboral privado, que se rige por justamente la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Fíjense, para que entiendan esto, nos vamos a dar cuenta fácilmente que es el mismo texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que ya viene reconociendo desde su entrada en vigencia, por supuesto, esta suspensión perfecta de labores, ¿no? Cuando justamente en el capítulo 3 del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ya reconoce básicamente desde el artículo 11 hasta el artículo 15 los tipos de suspensión en este caso, de contrato de trabajo. Entonces sabemos que hablamos de contrato de trabajo cuando efectivamente hablamos de vínculo laboral. Bien, para poder entender o para poder llegar a explicarles de manera muy somera y práctica cuando hablamos de una suspensión o perfecta o imperfecta, porque si es que hay lo perfecto, hay también lo imperfecto, ¿no es cierto? Vamos a poner énfasis en atender, como le decía a mis alumnos de Derecho Laboral, cuáles son los elementos del contrato de trabajo, porque en el derecho laboral, si se quiere, de repente de manera superficial tratar los conceptos, vamos a tener de alguna manera un sinónimo al hablar de contrato de trabajo o relación laboral o vínculo laboral. Bien, entonces, cuando se suspende el vínculo laboral o el contrato de trabajo, por así decirlo en una suerte de sinónimo, tenemos que entender que hay que reconocer los tres elementos para poder saber si estamos frente a una relación jurídica laboral o no estamos frente a una relación jurídica laboral. Bien, los tres elementos de la relación jurídica laboral o del contrato de trabajo son básicamente lo que en el derecho laboral enseñamos: la prestación personal, ¿no es cierto?, la remuneración y la subordinación. Bien, son tres elementos que a la vez, por lo menos dos de ellos, se convierten en obligaciones dentro de esa relación jurídica empleador-trabajador, ¿no? Una relación jurídica que, por decirlo sin dejar de olvidarnos que es algo muy importante, en la que el derecho
el sistema jurídico peruano reconoce una mayor tutela o protección en el más débil de esa relación, ¿no es cierto?, que es el trabajador. Bien, en esa relación jurídica, donde se identifica con esos tres elementos, prestación personal, remuneración y subordinación, por lo menos dos de ellas son obligaciones, ¿no es cierto? Por no decir las tres, porque al fin y al cabo, la prestación personal es una obligación del trabajador. Quien cumplía dicha obligación se hace merecedora de una remuneración. Dicha remuneración, con sus características y para poder individualizar e identificar la segunda relación laboral, son justamente necesarias para poder reclamar como derecho la remuneración. Usted sabe de que es la remuneración la que se tiene como base de una liquidación de beneficios laborales, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la vez que es un elemento, es una obligación la remuneración. Y del mismo modo la subordinación, porque la subordinación no es otra que la facultad del empleador que le ejerce sobre los trabajadores de manera directriz para poder establecer la forma y modo como prestan los servicios de manera personal en una relación laboral, y lógicamente es una obligación del trabajador quien se somete a esa subordinación, ¿no es cierto?, para cumplir fielmente la labor encomendada, siempre y cuando sea, lógicamente, digna y no transgreda los derechos fundamentales y el derecho al trabajo así, ¿no es cierto? Bien, dicho eso, pues, cuando tenemos de cada esos tres elementos, y los tres elementos se encuentran vigentes, estaremos ante una relación jurídica laboral vigente, no suspendida. Cuando se suspenden todos los elementos, estamos frente a una suspensión perfecta. Es así de que, como les digo, no es que el decreto de urgencia 038 haya descubierto la pólvora o que se haya implementado novísimamente la suspensión perfecta de labores. Ya existía o ya existe desde su entrada en vigencia en el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral la suspensión del contrato. Y justamente, fíjense, de manera, para mí, de la manera más clara y precisa, es el artículo 15 de esta norma, del texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, el que habla justamente de que en caso fortuito de fuerza mayor, el empleador queda facultado, sin necesidad de autorización previa, la suspensión temporal perfecta de las labores. Como ya les dije, podremos identificar si es perfecta cuando se suspenden todas las obligaciones, o sea, cuando no hay prestación, cuando tampoco hay remuneración, y por el periodo que se suspende, por supuesto, tampoco hay subordinación. Sin embargo, permanece viva la relación jurídica laboral. Solamente por eso es que no hablamos de una extinción, sino de una suspensión. Bien. Vemos, doctor, de que con justamente ese decreto de urgencia 038-2020, el gobierno lo que hace no es crear una suspensión perfecta, sino reconocer una institución jurídica con algunos beneficios propios de la emergencia que viene atravesando el país. Bien. Así vemos, pues, de que es una facultad, mediante esta norma, que tienen las empresas, en condiciones, pues, de empleadores, ¿no es cierto?, de introducir a un procedimiento, como les dije, esa necesidad de poder entender de manera sistemática el derecho bajo los auspicios de la Ley 27444, como ley marco de un procedimiento administrativo, de iniciar justamente un procedimiento, ¿para qué? Para que o la totalidad de sus trabajadores o parte de ellos se acojan justamente a una petición o solicitud, digo petición, bajo los auspicios de una interpretación sistemática como el derecho de petición, que no es otro que la misma Constitución reconoce, cuando habla de que es el derecho que se tiene para poder formular ante la administración pública peticiones y obtener respuestas en un plazo razonable establecido en la norma, bajo un plazo ya establecido en la misma ley, ¿no es cierto? Bien, dicho eso, pues, esta norma no es que viene a crear la suspensión perfecta, sino que genera la creación de un procedimiento especial para que bajo ese procedimiento se pueda establecer las formas necesarias por la situación de emergencia que se viene atravesando, poder hacer una suspensión perfecta, es decir, para no tener ya la obligación y no encarecer la planilla de las empresas que se encuentran atravesando apuros económicos por la situación que viene atravesando el Perú y el mundo,
a fin de poder suspender o la totalidad de sus trabajadores o parte de ellos. ¿Bien? Fíjense, cuando yo les decía de lo importante de poder entender ese aspecto de interpretación sistemática del derecho, es porque no podemos frívolamente apreciar o estudiar la suspensión perfecta sin poder entender de manera concreta y necesaria de que nos estamos asomando a un procedimiento administrativo, con todos sus matices, con todos los principios propios del procedimiento administrativo, ¿no? Principios como cuáles. Fíjese, cuando uno inicia un procedimiento de petición o de solicitud de suspensión perfecta de labores como empresa respecto de un grupo o de todos sus trabajadores, tú te sometes a un procedimiento administrativo bajo el principio de presunción de veracidad, porque cuando tú inicias la suspensión, lo comunicas al trabajador bajo esa presunción de veracidad, ya que tengamos en cuenta de que justamente el formato que se ingresa en ese registro de petición o solicitud de suspensión perfecta se ingresa bajo los auspicios de otro principio que no es más que el de, justamente el de presunción de veracidad. ¿Bien? Y es así que cuando se inicia ese procedimiento, bajo los auspicios de la presunción de veracidad, en ese formato que tiene, ojo, carácter de declaración jurada, de ahí la relación que se puede entender de que tiene esa condición de que se practica bajo los auspicios de la presunción de veracidad como principio de procedimiento administrativo, es que justamente la administración tiene un plazo para evaluar y calificar esa petición. ¿Bien? ¿Y por qué seguimos hablando del derecho administrativo? Porque lo importante es que, fíjense, de que bajo los auspicios de otro principio del derecho administrativo, que no es otro como el de privilegio de controles posteriores que realiza justamente la administración, perdón, que no es otra cosa más que esa facultad que tiene la administración pública de hacer un control posterior de lo que sea declarativo o de lo que se vaya a declarar dentro de un procedimiento administrativo, es de que en un plazo de 30 días, el Ministerio de Trabajo, como les dije, que es el ente rector dentro de ese procedimiento administrativo, es la administración, y en este caso, el empleador y el trabajador son los administrados, es de que emite un pronunciamiento, o aceptando, declarando fundada la petición, o rechazando, declarando infundada la petición de suspensión perfecta de labores. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son aspectos hasta ahí relevantes de ese decreto de urgencia? Y del procedimiento en sí, de la suspensión perfecta de labores, es de que 7 días después de vencido el plazo que tiene el Ministerio de Trabajo para poder pronunciarse a favor o en contra de la suspensión perfecta de labores, se tendrá pues por aceptado. Vencido el plazo, 7 días después, se tendrá por aceptada pues la solicitud de suspensión perfecta de labores. Bien, hasta ahí hemos hablado un poco de lo que importa pues en sí la presentación o el ejercicio del derecho de petición de la suspensión perfecta de labores, entendiéndolo siempre como un procedimiento administrativo. Bien. Ahora vamos a hablar un poco más allá de algunas connotaciones que necesariamente trae consigo esa suspensión perfecta de labores en el aspecto novísimo, que no es otra cosa más que algunas condiciones y beneficios que trae en sí, dada la situación de emergencia que viene atravesando el país, el mundo, ¿no? Con la pandemia. Dentro de las connotaciones y los aspectos importantes que voy a poder rescatar en esta conferencia, son entre ellos, por ejemplo, de que es una medida excepcional. ¿Bien? O sea, debería de, es más, la norma, el mismo procedimiento administrativo, el mismo registro te exige de que tú alcances medios de prueba que acrediten de que tú has intentado iniciar otro tipo de medidas que sean menos gravosas para el trabajador, o sea, que no te lleven justamente a suspender la remuneración, ¿no? ¿Cuáles otras medidas, por ejemplo? La norma dice, y el mismo registro, si es que no has optado, por lo menos, por ejemplo, como de
aplicar vacaciones en los trabajadores, o llegar a acuerdos, porque tiene que ser de manera consensuada, de reducción de la remuneración, que también puede ser otra medida alternativa para que justamente la suspensión perfecta de labores no sea la norma, sino la excepción, ¿no? Solamente excepcionalmente cuando no se ha podido optar por otras medidas. Bien. Otro aspecto importante es, por ejemplo, de que, como les decía, como procedimiento administrativo, se debe tener en cuenta de que no solamente le permite al empleador incoarlo o iniciarlo a fin de que ponga en conocimiento, pero iniciado ya, ponga en conocimiento de la autoridad de trabajo, sino de que bajo los auspicios de un procedimiento administrativo se entiende de que se presenta ese derecho de petición bajo los auspicios del principio de presunción de veracidad. Pero, ojo, el formato que tiene carácter de declaración jurada tiene también dentro de ello algunos y muchos ítems de anexos, ¿bien? Que no son otras cosas que es la posibilidad dentro del procedimiento administrativo de poder acreditar, ofrecer medios de prueba de la petición para que esa pueda ser amparada, declarada, fundada en su oportunidad, de medios de prueba que acrediten justamente la necesidad de poder optar, por un lado, o finalmente, por una suspensión perfecta de labores. Y la otra, el medio de prueba que haya para poder acreditar de que como empleador has puesto en práctica alguna reunión de trabajo, alguna tentativa de convocar al trabajador para poder de repente llevarlo a vacaciones o reducirle la remuneración. Bien, de todo ello se tiene que alcanzar medios de prueba, porque como todo procedimiento administrativo, toda petición se formula y se plantea sobre la base de un medio de prueba. Bien, ahí por ejemplo vemos que ya pues los asesores financieros, los contadores tienen una ardua labor para poder acreditar justamente ese estado de necesidad, ¿no? Ese estado que nos lleva necesariamente a poder optar por una suspensión perfecta de labores, que van, pues, por ejemplo, del registro de ventas, o algunos medios de prueba que acrediten justamente ese desbalance, esa necesidad económica de suspender las labores por no poder cumplir con las obligaciones laborales, ¿bien? Otro aspecto importante es, por ejemplo, también de que, si bien es cierto, es una norma que privilegia el acuerdo, ese decreto de urgencia 038 solamente lo privilegia, o sea que opta porque necesariamente el empleador, por ejemplo, así como va a alcanzar o puede reunir esos medios de prueba de que ha optado por otros mecanismos no tan gravosos como la suspensión perfecta, servirán también como medio de prueba para poder establecer de que privilegió el acuerdo, o sea, que le dio primera importancia al acuerdo, donde llamó a una reunión de trabajo, donde se puso de acuerdo con los trabajadores o donde intentó llegar a ese acuerdo para de repente no optar por esa medida tan gravosa como la suspensión perfecta de labores, pero sin perjuicio de privilegiarla, no deja de ser una facultad del empleador. Bien. Bien, otro aspecto que tenemos que darle importancia es de que como suspensión perfecta de labores, como lo decía al comienzo, no es una institución jurídica que se haya implantado o implementado recientemente con el decreto de urgencia 038, sino de que ya lo encontrábamos, por un lado, en el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Bien, pero fíjense, así como lo encontramos en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, dentro de ese régimen laboral privado, fíjense, no podemos dejar de entenderlo en otros campos de relaciones no laborales. ¿Y por qué digo ello? Lo importante de que hay instituciones, mayormente instituciones públicas, donde tienen una suerte de distintos regímenes de vínculos laborales. Por ejemplo, de hecho, desde el punto de vista laboral nada más, en una municipalidad,
tú te vas a dar cuenta que tienes, por un lado, a los obreros, que ya existen sendos pronunciamientos que doctrinariamente y jurisprudencialmente reconocen de que no pueden estar en otro régimen que no sea el de régimen laboral privado. Tienes, por otro lado, los funcionarios de carrera, que necesariamente están bajo el régimen laboral público. En una municipalidad también tienes CAS. Bien, tienes hasta locadores, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es de que se puede, de una manera, en una interpretación sistemática, se puede entender otras formas de que se pueda también suspender las labores cuando no hay un régimen laboral? Pues fíjate, así como existe o ya existía en el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral la suspensión perfecta de labores y también la suspensión imperfecta de labores, desde la entrada en vigencia de esta norma, pues también existe dentro de cada régimen algunos presupuestos en los que se permite suspender el vínculo, llámese contractual, porque el Código Civil también habla cuáles pueden ser los aspectos en los que necesariamente se puede suspender, si se quiere, decir, la prestación o las obligaciones de un contrato. Del mismo modo, también lo reconoce la ley CAS. Bien, entonces digo esto porque, pues, por lo importante de entender de que la suspensión perfecta de labores siempre ha existido, siempre ha estado en quehacer jurídico, solo de que ahora se trae con algunos beneficios particulares propios de la emergencia sanitaria que se viene viviendo. Bien, otro aspecto importante es de que la suspensión perfecta de labores en todo momento, como lo dije en un principio, si bien es cierto, suspende las obligaciones, pero no extingue la relación jurídica laboral. Al permanecer la relación jurídica laboral, y eso es lo nuevo que trae este decreto de urgencia, es de que se garantiza por parte del Estado, lógicamente, la vigencia de las prestaciones de salud, ¿no? Dando protección y tutela, como lo decíamos justamente, a ese sujeto más débil de la relación jurídica laboral que ya la norma procesal laboral, la norma laboral objetiva, reconoce al trabajador como el más débil de la relación jurídica. ¿Bien? Versus al empleador, que lógicamente, se entiende, tiene todo un aparato sistemático que llega o permite emplear justamente al trabajador. ¿Bien? Bien, otro de los aspectos es de que tener en cuenta es que, si bien es cierto que es un procedimiento que privilegia el acuerdo, como ya lo habíamos dicho, pues siempre no deja de ser una facultad del empleador. Bien, es una facultad unilateral, por así decirlo. Bien, otro aspecto que podemos tener en cuenta de esa suspensión perfecta de labores es de que el Estado siempre ha pretendido de que sus efectos no sean nocivos al más débil de la relación laboral, al trabajador. ¿Cómo los protege? No solamente con la vigencia de las prestaciones de salud mediante dure el periodo de suspensión perfecta, sino que también, pues, requiere de una evaluación. Es un procedimiento, como lo decíamos, en el cual la administración entra a calificar dicha petición. Dentro de esa calificación, pues, se tendrán en cuenta algunos aspectos formales, algunos aspectos probatorios dentro del procedimiento administrativo, y vemos justamente ya en la práctica que existen algunos casos en los que existen empleadores que han pretendido o pretenden una suspensión perfecta de labores y ha sido rechazada su petición, ¿no? Del mismo modo, es de que el trabajador, si es que se siente afectado por considerar que es una petición de suspensión perfecta de labores
vulneradora de derecho, tiene justamente esa labor o esa facultad de poder acudir a la autoridad de trabajo, bien, ya que recordemos que la autoridad de trabajo tiene como función o papel principal justamente esa representación y esa tutela del mal débil de la relación laboral al trabajador para protegerlo y poder de alguna manera reponer al estado anterior cuando estamos hablando del incumplimiento de normas laborales o de la afectación de las mismas. Bien. Otro aspecto es de que cuando hablamos de una suspensión perfecta de labores, vencido dicho periodo, la norma de ningún modo, a pesar de que sí protege al más débil, no obliga de modo alguno al empleador a una renovación obligatoria del contrato de trabajo. Eso lo digo porque han pasado muchas consultas de algunas empresas, algunos empresarios, que justamente se sienten amenazados o sienten el temor de que dispuesta por parte de ellos una suspensión perfecta de labores, tengan la obligatoriedad y la necesidad de renovación de contrato. No, señores. La suspensión perfecta de labores se da y es amparada cuando efectivamente no existe la posibilidad material, pero tiene que ser como causa sobreviniente y por la naturaleza propia del espíritu de la norma que es dada por esa situación de emergencia, como empleador ya no estás en facultades de cumplir con las obligaciones frente a tu trabajador y te lleva necesariamente a una suspensión perfecta de labores. Pero, a pesar de ello, no importa una tutela o una protección absoluta a favor del trabajador, puesto de que dicha protección no va a obligar nunca a un empleador a renovar obligatoriamente un contrato. ¿Qué significa? Entrado un periodo de suspensión perfecta de labores, al término de la vigencia de esa suspensión perfecta de labores, si es que tu trabajador ya no tiene contrato vigente y no hay necesidad de renovarle contrato, por supuesto que no se le renovará contrato, hablando, lógicamente, de un trabajador de un vínculo laboral sujeto a modalidad, ¿no? O sea, no de un trabajador de naturaleza permanente, ¿bien? Pero también hay excepciones de protección que no es que haya innovado ese decreto de urgencia, sino de protección que están en la misma norma laboral, en ese caso, en el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, como es el caso de la protección a las gestantes, ¿no? Con un subsidio de maternidad, ¿bien? Esa protección, por ejemplo, de algún modo es una suspensión también de labores, pero que también está amparada, protegida y garantizada por la normatividad vigente y por el mismo Estado, ¿no? Otra consulta y algo pertinente de poder mencionar en esta breve exposición es de cómo aplicar o cómo hacer con los practicantes, ¿bien? Como lo decía en un momento, hay que entender de que todo vínculo, no necesariamente laboral, importa pues obligaciones que en un momento no se pueden llegar a cumplir por factores, en ese caso, sobrevinientes. Fíjense, cuando hablamos de practicantes, así como les hablé en un momento de entidades públicas, y seguimos con el ejemplo de las municipalidades, en una municipalidad justamente puedes tener obreros 728, funcionarios 276, funcionarios CAS, puedes tener locadores, y ¿por qué no? Por supuesto, puedes tener practicantes, ¿bien? En el caso de los practicantes, no hablamos de un vínculo laboral, así como no hablamos de un vínculo laboral en la locación de servicios, como no hablamos de un vínculo laboral en el CAS, que es un régimen administrativo especial, ¿no es cierto? Pero dicha norma, como digo, toda norma, tiene presupuestos que permiten suspender las obligaciones. Y así vemos, pues, de que no siendo un vínculo laboral el vínculo que tú tienes con un practicante como empleador, la misma norma, sin ser un vínculo laboral, ya reconoce y tiene presupuestos establecidos como
causales de suspensión por fuerza mayor. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué pasa eso? Como les dije, lo importante es entender esa interpretación sistemática del derecho. Pasa porque el derecho cumple una función muy importante. El derecho no solamente vigila o coadyuva a la paz social, sino que el derecho tiene una función como ciencia que es una función predictiva, que se antepone a las conductas prediciéndolas como ciencia para regularlas. Es decir, que en la norma, cuando tú la interpretas de manera sistemática, vas a poder encontrar la respuesta a todos los vacíos. Y cuando no haya respuesta, justamente en esa interpretación sistemática te vas a poder valer de los principios generales del derecho y de los usos y las costumbres que también son fuentes del derecho. Bien, como le decía, pues, este régimen de suspensión perfecta de labores, que si bien es cierto no es nada nuevo, pero que sí implementa algunos beneficios y algunos procedimientos especiales propios de la emergencia que se viene atravesando, importa pues un procedimiento administrativo. Bien, un procedimiento administrativo que no se aplica en todos los regímenes laborales, sino solamente en el régimen laboral privado, es decir, en aquellos regímenes que se estipulan o que se regulan por la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Bien. Otro aspecto saltante, bueno, que es importante compartirlo con ustedes, es de que mediante un decreto de urgencia, que es el 038, se retomó en sí como facultad unilateral de poder decretar o disponer la suspensión perfecta de labores, ¿bien? O en este caso, la suspensión cuando se aplica las vacaciones de manera unilateral, impositivamente. Luego, con el decreto de urgencia 029, se establece, pues, de que ya no puede haber unas vacaciones impuestas, sino de que tiene que haber consenso con el trabajador. Pero fíjense ahora, con este decreto de urgencia 038, nuevamente regresamos a que ya no necesita el consenso empleador-trabajador para poder establecer el periodo vacacional, sino, o el inicio del goce de esas vacaciones para su programación, sino que se podrá hacer unilateralmente. Y lógicamente, porque le dan como alternativa al empleador para tomar una medida que pueda ser necesariamente menos gravosa que una suspensión perfecta de labores que dentro de ellos suspende todas las obligaciones, entre ellas la más importante, pues, la remuneración que sirve de sustento al hogar en este caso y a la persona misma que es el trabajador. ¿Bien? Finalmente, vamos solamente a mencionar algunos de los beneficios que importan o que traen este decreto de urgencia de la suspensión perfecta de labores. Bien, dentro de los beneficios que ellos no estaban, pues, en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, no estaban dentro de ese reconocimiento de la vigencia de una suspensión, de la posibilidad de una suspensión del contrato de trabajo. Esos beneficios que importan ese decreto de urgencia son, entre ellos, de que los trabajadores comprendidos en una suspensión perfecta de labores pueden retirar sus ETS en razón de un sueldo hasta por 3 meses. ¿Bien? Otro beneficio también es, por ejemplo, que pueden retirar hasta 2.000 soles de su AFP. Otro beneficio era, pues, también que podían pedir un adelanto de sus ETS. ¿Bien? O que también podían pedir adelanto de sus gratificaciones de julio. Y por último, pues, la norma también, en esa función predictiva como ciencia, el derecho, esta norma pues también establece de que en aquellos casos de los trabajadores que están comprendidos dentro de las microempresas, que justamente no tienen el beneficio de CTS, de compensación por tiempo de servicio, puedan obtener un subsidio de 760 soles hasta por 3 meses también, ¿no? Que es el periodo en sí de la vigencia de la emergencia decretada. Bueno, espero poder haber alcanzado algunas connotaciones las más importantes. Seguramente que el derecho laboral es un campo muy amplio, que también está compuesto por principios muy importantes,
hoy en día con la implementación inclusive de la oralidad en el proceso laboral, que ya se viene implementando a totalidad en todo el Perú, de manera paulatina y progresivamente, estoy seguro de que no solamente existen principios, sino que se vienen, por así decir, importando de todo el sistema jurídico, porque para mí es muy importante, como le decía al comienzo, de entender el derecho, interpretarlo, analizarlo, aplicarlo, siempre de manera sistemática. No puedes creer o no puedes pensar que eres laboralista si no tienes una sólida base en derecho constitucional. Y justamente parece mentira, y yo lo aprecio así, dentro del derecho procesal laboral que hoy en día se pone en práctica ya con la oralidad y la adversariedad dentro del proceso laboral, vemos que se importan muchos principios procesales del modelo procesal penal, por ejemplo, ¿no? Justamente por ese corte oral y ese corte adversarial que tiene. Bueno, doctor Charlie Carrasco, le agradezco bastante por la invitación. Espero haber podido alcanzar algunas connotaciones importantes propias de la suspensión perfecta de labores y estoy dando alguna pregunta o inquietud. Doctor Fermín, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido una brillante ponencia y creo que, a más de hacer las preguntas correspondientes, felicitarle porque ha quedado muy claro muchas cosas. En sí, mucha gente tenía duda sobre este decreto de urgencia 038, teniendo en consideración pues que el gobierno ha hecho parecer que es algo novedoso, pero en sí en realidad no es novedoso, sino ya existía en el decreto legislativo 728, en la ley de competitividad, de productividad y competitividad laboral. Entonces, está clarísimo, la verdad que yo le agradezco, más aún quiero aprovechar esta oportunidad para poder saludar a nuestros auspiciadores en este escenario, al estudio Valdivieso Reina, abogados, que en todo momento nos está apoyando en la misma línea, al estudio Carrasco Salazar y abogados también. Doctor, nuevamente mi agradecimiento, la Escuela Política del Partido Democrático Perú Unido le agradece por su participación y estoy seguro que próximamente va a haber múltiples temas para poder seguir discutiendo y seguir hablando con mucha claridad. Muchísimas gracias, doctor. Un gustísimo saludarlo. Gracias a usted, doctor. Buenas noches, muy amable. Gracias.